Si todavía no sabes cómo crear tu propio portafolio de trabajo para mostrar todos los proyectos que has realizado dentro de tu página web, pues hoy te voy a mostrar una alternativa que puedes utilizar para mostrar todos tus proyectos o algunos de tus proyectos, como por ejemplo en esta ocasión que cuando ponemos el cursor encima de las imágenes haga un scroll hacia arriba. Si quieres aprender a cómo realizarlo, pues te invito a que veas este video porque te voy a estar explicando el paso a paso a seguir para que lo puedas lograr en unos minutos. Así que comencemos. Bien, ya aquí dentro de lo que es WordPress vamos a dirigirnos a página y en página voy a utilizar esta que he creado para lo que es el ejemplo del proyecto. Vamos a darle a editar. Aquí simplemente, como siempre, voy a esperar a que el elemento cargue la página y vamos a crear un proyectico rápido. Vamos a utilizar una de las plantillas de la que nos ofrece Envato para así ir ganando tiempo a la hora de lo que es la creación. Vamos a darle un clic. Aquí tengo una plantilla que puede cumplir con los requisitos. Si usted quiere tener plantilla completamente gratis en Envato, simplemente se va al área de Free Kit de plantilla y aquí va a tener alrededor de 13 páginas que te van a mostrar para diferentes tipos de proyectos. Bien, ya después que la instalas, se te va a ir aquí. Y desde aquí vamos a elegir una que cumpla con los requisitos. En esta yo tengo alrededor de 3 páginas principales. Cualquiera que vaya a elegir, vamos a simplemente ir a previsualizándolo. Y vamos a ver si cumple con los estándares que andamos buscando para lo que es utilizarla como página de inicio. Vamos a ver esta. Y esta cumpliría, se podría utilizar, pero vamos a ver ya esta que sería la última. Y también en esta ocasión voy a trabajar con esta que es la Home 3 Pro. Vamos a darle a instalar y simplemente voy a esperar a que termine este pequeño proceso de instalación. Como pueden ver, es bastante rápido. Y algo también es que aparte de la página principal, también tenemos páginas como la de Quiénes Somos, la de servicio, entre otras páginas que usted va a poder utilizar sin ningún problema utilizando los kits de plantilla de Envato en su versión gratuita. Bien, ya aquí tenemos nuestra plantilla completamente lista. Vamos a darle a publicar. Esto es para que se guarden los cambios, porque si la previsualizamos sin darle a publicar, lo que va a aparecer es el lienzo en blanco. No sé por qué sucede eso, pero realmente con Envato pasa esa situación. Siempre denle a publicar para después visualizarla como están viendo en este momento. Así se vería la plantilla. Bien, vamos a continuar. Ok, bien, ya aquí simplemente vamos a elegir la zona donde vamos a colocar lo que sería nuestro portafolio de proyectos ya realizados. Vamos a ubicarlo por aquí. Vamos a insertar lo que sería una estructura, la cual sería la que va a llevar el título. Vamos a agregar lo que sería un encabezado y aquí vamos a colocarle el nombre que llevaría. Muy bien, ya aquí le copié el título de nuestro trabajo. Aquí simplemente voy a modificar algunas cosas, como por ejemplo el tamaño. Lo quiero centralizado y al contenedor vamos a cambiarle el color. Voy a utilizar un azul marino, un azul oscuro. Para ello me voy a copiar este mismo código. ¿Cómo lo hago? Simplemente selecciono el contenedor y me voy a estilo. Y en estilo aquí en color vengo aquí y le doy a copiar el código. Ya aquí vuelvo al contenedor del título. Me voy a estilo y en tipo de fondo, en la parte que dice color, selecciono esto y lo copio aquí. Y ya tengo el mismo color de el contenedor anterior. Aquí vamos a seleccionar el texto y vamos a cambiarlo a un color blanco. Así se vería. Y ahora vamos a agregar el contenedor que va a llevar nuestro portafolio. Vamos a seleccionarlo a una sola estructura. Dentro de esta estructura lo que vamos a hacer es que vamos a colocar 3 contenedores. Uno, vamos a duplicar este, 2 y 3. Aquí tengo mis contenedores. Otra cosa es el espacio que va a tener
Y en esta ocasión lo voy a seleccionar y me voy a dirigir a, esto en el caso del contenedor donde van a estar las imágenes. Me voy a dirigir a donde dice altura mínima, voy a seleccionar la opción que dice BH y aquí voy a poner 60. Y ahora voy a seleccionar el contenedor de nuevo y en vez que esté hacia columna vertical, que esté horizontal, y eso es lo que hace que me la coloca cada columna una al lado de otra. Bien, aquí es un proceso fácil. Ya de aquí en adelante simplemente vamos a colocar una imagen. Aquí la imagen vamos a buscar la primera que vamos a utilizar en esta ocasión. Por aquí la tengo, voy a copiar esta. Perfecto. Y como pueden ver, ahí me ocupa todo el contenedor completo. En esta ocasión vamos a ponerlo personalizado para que quede bien correctamente. Y otra cosa es que en enlace vamos a ponerlo que sea un archivo medio. ¿Qué hacemos con esto? Que lo que hace es que podemos darles un clic y previsualizarla. Bien, ya que tenemos esta parte completamente lista, vamos a trabajar con lo que es el área de CSS, porque vamos a utilizar un código para poder hacer el scroll que le mostré al principio del video. Para ello voy a seleccionar la opción de la imagen, me voy avanzado y me voy al final donde dice código personalizado. Aquí voy a copiar este código que tengo por aquí, que estará disponible para que ustedes lo utilicen sin ningún inconveniente en la descripción de este video. Y ya aquí tengo mi completamente listo la parte del scroll. Como pueden ver, aquí tengo unos espacios que quedan como en blanco y no se ven directamente bien. Esto lo podemos solucionar de la sencilla razón, de manera, simplemente seleccionamos el contenedor de nuevo, nos vamos a descripción y aquí vamos a manejarlo con un 40% BH. Este sería el tamaño que va a llevar. Ya de aquí en adelante simplemente lo que hago es copiar este archivo, lo pego aquí y lo pegamos aquí. Y si se dan cuenta, tiene ya copiado el mismo CSS y todo. Ya lo que faltaría sería ir cambiando las imágenes. Vamos a hacerlo. Vamos a buscar esta por igual, vamos a cambiarla, vamos a colocar esta por aquí. Y otra cosa que voy a modificar es el color de fondo. Vamos a copiar este mismo color que tenemos de anteriormente, que lo utilizamos, lo copiamos y ahora simplemente seleccionamos la estructura, lo vamos a estilo o en el contenedor, en lo que es el color, lo pegamos y ahí tenemos el mismo color. Ahora, si yo quiero mostrar más proyectos, yo simplemente lo que hago es que duplico esta parte. Ahí la he duplicado y aquí simplemente hago el mismo proceso. Cambio las imágenes. Vamos a buscarla por aquí. Aquí tenemos una. Vamos a seleccionar otra. Ok, esta. Y vamos a buscar esta que está por aquí y utilizamos esta aquí. Bien, y ya aquí tendría ya el portafolio listo. Vamos a darle a guardar y vamos a previsualizar. Vamos a ver cómo se ve dentro de nuestra página web. Ok, vamos a buscar y aquí tendríamos nuestro formulario, como pueden, o nuestro portafolio de trabajo, perdón. Pues bien, como pueden observar, es bastante fácil de hacer con lo que es utilizando lo que es el código CSS. Algo que deben de tomar en cuenta para poder realizar este proceso de agregar el código, deben de tener lo que es la versión Pro de Elementor. O una alternativa que recomiendo es utilizar Pro Elementor, que también te da la opción
para que tú puedas agregarle lo que es el código personalizado CSS. Así que tienen dos alternativas para poderlo hacer. Si no tienen la versión Pro de Elementor, pueden utilizar lo que es Pro Elementor. Lo pueden buscar así mismo en internet y descargarlo y utilizarlo. Realmente está funcionando muy bien. Pero como siempre recomiendo que lo hagan con Elementor Pro. Así que nada, muchachos, espero que les haya gustado esta manera de cómo crear un portafolio de proyectos ya dentro de su página web. Si es así, apóyennos con un me gusta. Si necesitan si tienen alguna duda o pregunta, déjenmelo saber en la caja de comentarios para ayudarle en cualquier inconveniente que se les presente. Y recordándole que en la descripción de este video va a estar el código que utilizamos para poder realizar lo que es este portafolio de imágenes que hacen scroll hacia arriba. Así que, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Si usted no está suscrito, también es una forma de cómo apoyarnos en este canal. Así que nada, muchachos, como siempre, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.